Pues saludamos a esta hora de la tarde y en directo a todas las personas que nos escuchan en toda la región de Murcia, en todo el país y también en Ecuador. Tenemos con nosotros al presidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa, el que es un gusto, un honor el poder saludar a esta hora. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿También se escucha en Ecuador la radio? Se escucha en Ecuador. Caramba, qué potente. Y nos escuchan en todo el mundo. Presidente. Bueno, un abrazo a todos nuestros hermanos ecuatorianos y latinoamericanos en España, en Europa, en el mundo entero. Sabemos que uno de los motivos que le ha traído a usted a España ha sido la cumbre que acaba de concluir en Cádiz, la cumbre iberoamericana, donde bueno, se ha mantenido contacto con todos los presidentes. Como presidente de la República del Ecuador, ¿qué conclusiones ha sacado de esa cumbre? Bueno, estamos muy felices de estar en España, haber participado de la cumbre. En lo personal yo no conocía Andalucía, ¿no? Y qué hermoso que es Sevilla, Cádiz, como toda España, como Murcia, Valencia, que es un país precioso. Mira, estas cumbres realmente son emblemáticas, ¿no? Porque una cumbre de más de dos ya se complica. ¿Y cuál era el emblema aquí? Recordar los 200 años de la Constitución de Cádiz, una constitución muy avanzada para su época, que incluso tuvo gran influencia en nuestra América, porque, por ejemplo, constituyentes por Guayaquil fueron José Joaquín de Olmedo, que fue el primer presidente del departamento y el único del departamento de Guayaquil, porque después eso se convirtió en Ecuador, y Vicente Rocafuerte, que fue el segundo presidente de la República del Ecuador. Me he quedado sorprendido de la alta estimación que tienen de José Mejía Lequerica, que fue otro delegado, supongo que fue por el departamento de Quito, a las Cortes de Cádiz, ¿no? Y nos lo citaban por todos lados. Es impresionante la influencia que ha tenido José Mejía, que dicho sea de paso murió al año siguiente en el propio Cádiz, ¿no? Y murió bastante joven. Entonces, ha sido emblemática. Hay que sacarle mayor provecho, no solo a nivel emblemático, y esas son las reuniones bilaterales. Y ahí le hemos realmente aprovechado a la cumbre. Hemos tenido reuniones bilaterales con el rey Juan Carlos, más bien un saludo protocolario, ¿no? Reuniones bilaterales con el presidente Mariano Rajoy, ahí sí de mucho trabajo, hablando de los desahucios, hablando de la tarjeta de sanidad. Hemos presentado un convenio para que cubran a todos nuestros hermanos ecuatorianos residentes en España con servicios sanitarios. Tuvimos reunión bilateral con el presidente de Haití, con el vicepresidente de Argentina, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese sentido, pues la cumbre es bastante provechosa. Si me dices como cumbre en sí mismo, ¿no? Yo sí creo que se debe espaciar un poco en el tiempo esta clase de cumbres, porque exigen un gran recurso, exige un gran consumo de tiempo, movilización de recursos, atravesada del océano para decenas de presidentes. Entonces podríamos hacerla, tal vez sería más eficiente hacerla cada 2, 3 años. En todo caso, nosotros hemos sacado el máximo provecho, pues sí, quería agradecerle al gobierno español, a su majestad el rey Juan Carlos y a todos los españoles por el cariño con que nos han recibido. Hacía usted referencia, presidente, al tema de las hipotecas, el tema del desempleo que se ha cebado con toda la población, especialmente con la población que un día vino buscando un futuro mejor aquí a España, la población ecuatoriana, que ahora está viviendo unos momentos muy difíciles, muy críticos. Recientemente el gobierno español ha aprobado un decreto ley para el tema de las hipotecas que me imagino, como presidente, que muchos de los ciudadanos que residen aquí en España no se podrán acoger a este Real Decreto. No sé qué va a pasar con ellos. Estamos muy preocupados por la situación, le estamos dando seguimiento. Obviamente es limitado lo que podemos hacer, pues es un país al que respetamos muchísimo, pero esto ha sido lo principal en nuestra agenda. Nosotros no venimos a pasear. Lo principal en la agenda ha sido el tema de nuestros migrantes. Aquí permítame hacer una acotación. Ecuador no era un país de gran emigración. Por el contrario, recibíamos españoles. Pero había muy poca gente de Ecuador que iba a vivir a otros lados. Había un poco de inmigración en Estados Unidos desde hace muchos años, pero no era un país de gran inmigración. Todo esto surge de la crisis del 99, una crisis muy similar a la que está pasando en España, que la manejaron muy mal los gobiernos de la época por el entreguismo a los bancos, al capital financiero, a los organismos internacionales. Llegaron al extremo de congelarle los depósitos a la gente, robarle su plata, impedirle. Si usted tenía depositado la moneda nacional de azúcar, 1 millón de azúcar en un banco, en marzo del 99 le dijeron, usted no puede retirar su plata. Así tenga que llevar al médico a su hijo, así que tenga que pagar la universidad, usted no puede. Que se hunda su familia, pero que no se hundan los bancos. De todos modos se hundieron los bancos y nos hundieron a todos. Y es ahí que se genera ese flujo migratorio que ha sido unas peores tragedias nacionales, porque detrás de esto hay unos dramas humanos terribles. Tenemos cantones como Chunchi, donde en una investigación de hace unos años se determinó que 60% de los chicos crecían sin sus padres. 60% de las familias estaban sin sus padres, sin los dos padres, ¿no? Y esto ha tenido consecuencias en lo humano, en lo social, durísimas.
le robaron la plata a la gente. Se la congelaron cuando el dólar valía 10.000 sucres dólar. Si usted tenía 1 millón de sucres, tenía $100. Le permiten sacar su propia plata como gran concesión un año después, cuando ya había dolarización. Nos quitaban moneda nacional e impusieron el dólar, moneda extranjera. Mucho más duro que tener moneda común, como el euro. Aquí tenemos una moneda extranjera. En el Banco Central Europeo algo tiene que decir España. En la Federal Reserve, Ecuador no tiene absolutamente nada que decir. Entonces, un año después, le permiten sacar a la gente su plata, pero ya en dólares a 25.000 sucres dólar. Los $100 que tenían se convirtieron en 40. Robaron 60% de los ahorros probablemente de toda la vida de la gente. Eso produce, además de que crece la economía, ese empleo, la gran emigración, y muchísimas gracias a España por haber recibido a los migrantes con tanto cariño. Entonces, ahora la situación como que sí se ha invertido. España está en dificultades, América Latina goza un buen momento, Ecuador es los 3 países que más crecen en la región, se ha revertido el flujo migratorio, incluso están yendo españoles a Ecuador y los esperamos con los brazos abiertos, pero todavía hay centenas de miles de ecuatorianos en España. Yo les digo, todo el respaldo del gobierno nacional. Bueno, no es que hemos logrado, pero sugerimos, hemos estado en contacto, y se han suspendido 2 años los desahucios para las familias que ganen menos de 19.000 euros. Ahí hay una gran proporción de familias ecuatorianas. Se ha presentado un convenio al presidente Rajoy, que lo están examinando, porque nosotros tenemos también españoles en Ecuador que tienen libre acceso a todos nuestros servicios, entre los servicios de salud, para que haya reciprocidad. También lo hemos planteado en la cumbre que hablaba de renovar las relaciones regionales en el bicentenario de la Constitución de Cádiz, de la PEPA. Bueno, concretemos esas cosas. Y una forma de concretar sería permitir irrestrictamente el acceso a los servicios sanitarios, en este caso, de todos los latinoamericanos viviendo en España. Entonces, esto ha sido lo principal de la agenda. Le insisto a nuestros hermanos que nos escuchan, no podemos hacer todo. O sea, estamos en un país extranjero muy querido, podemos respetar su soberanía, su gobierno, pero estamos haciendo lo posible para proteger los derechos de nuestros migrantes, sus intereses, y darles todo el apoyo. Y por último, aquellos que quieran regresar, lo esperamos con los brazos abiertos también. En todo caso, señor presidente, los bancos siempre intentan de alguna forma hacer negocio con los ciudadanos, y me explico. Recientemente su gobierno también anunció que no iba a permitir que ningún banco persiguiera en el país a los ciudadanos ecuatorianos, y lo puso de manifiesto en un acto que tuvo lugar precisamente aquí en Murcia, relacionado con el tema de la seguridad social, donde se informó al ciudadano precisamente de esos pasos que está dando su gobierno. Ya se hicieron la reforma. Porque hubo un banco de El Pichincha, propiedad de Fidel Egas, ¿ya?, que compró cartera hipotecaria pues, de los ecuatorianos aquí en Europa y quería ejecutar esa cartera allá en Ecuador. Ya se tomaron las medidas para que esto sea absolutamente inviable. No lo vamos a permitir, ya se hizo la normativa. Y también, cuando yo vengo en marzo y denuncio lo que para mí es la mayor muestra de quién manda en el mundo, no los seres humanos, sino el capital y el capital financiero. El problema de las hipotecas. Imagínese usted que cuando le sobraba plata, siempre en busca de los negocios. Esto fue muy similar a lo que pasó en la América Latina en los años 70, pero de país a país. Sobraba plata en el primer mundo porque los países árabes con el boom petrolero depositaban sus dólares en el primer mundo. No tenían dónde colocar. Mándale toda la plata, oblígalos a que se endeuden incluso. La teoría del endeudamiento agresivo proclamada por los organismos internacionales, etcétera, para que sea Latinoamérica la que se endeude y hacer negocios nosotros. No buscaban ayudar a Latinoamérica, buscaban hacer negocio, buscaban colocar eso que se llamaba petrodólares. Entonces, la historia se repite. Tuvieron exceso de liquidez los bancos, hasta buscaban pues a la gente, ¿no?, para prestarle. Y ellos mismos valoraban la casa, 200.000 euros, perfecto, y te presto 220.000 para que la muebles de una vez. Así era. Viene la crisis, no se pueden pagar los créditos, bueno, me das la casa, pero la casa ya no vale 200.000 sino 50.000. Y me pagas el resto. Entonces las familias quedan sin casa y endeudadas. Eso es criminal. Eso no tiene razón de ser. Eso no admite el menor análisis. Pero no es que me indigne, pero es que lo quieren hacer parecer como técnico. Yo soy economista, ¿no? Y algo entiendo de economía. Tengo un doctorado de economía. Eso no tiene nada de técnica económica. Eso tiene mucho de poder. ¿Quién manda? Y le están mandando el capital financiero. Están masacrando a los ciudadanos. Más aún, si algo de teoría hay en eso, algo de principio, es que el principio es que el riesgo cae sobre capital, no sobre los seres humanos. Y el capital quiere salir de esta tremenda crisis sin perder nada y que solamente las familias sean las que pierdan y se queden sin casa y endeudadas.
Eso no puede ser. Entonces, cuando yo regreso a mi país después de denunciar esto con tanta fuerza en Murcia y en España en marzo, me entero que teníamos las mismas leyes. Imagínense, nosotros un gobierno de izquierda, pero hemos estado tan acostumbrados a estos abusos que nadie se había percatado de que teníamos las mismas leyes. Ya las cambiamos. Entonces, ahora la hipoteca, la garantía extingue el préstamo, como siempre debió ser, lo que se llama dación de pago. Perfecto. De buena fe no puedo pagar, tenga la casa, pero ahí se acabó el lío, me quedé sin casa, un grave daño, pero también me quedé sin deuda. Y usted asume un poco la pérdida. No, acá se quedan sin casa y con deuda. Entonces eso tiene que cambiar. Por si acaso, otro punto importante. Técnicamente, cuando se trata de una crisis sistémica, cuando no son 5 o 10 familias las que no pudieron pagar, sino que son centenas de miles por una crisis generalizada, insistir en los desahucios es una barbaridad. Se va a llegar al peor de los mundos. Se va a llegar a gente sin casa y a casas sin gente. Se va a llegar a familias que necesitan casas, sin casas, y bancos que no necesitan casas, repletos de casas. Es una barbaridad económica. Créanme que algo entiendo de economía. Eso no es un problema de pobreza. Una cosa es que la gente se quede sin casas o no tenga casas porque la economía no puede producir casas. No solo que la economía española puede producir casas, tiene las casas. Es un problema de coordinación. Y para solucionar esos problemas de coordinación se necesita política económica, política fiscal, contracíclica, y España con todo respeto está haciendo una política procíclica, y política monetaria, y sobre todo la segunda, que es mucho más eficaz. La moneda es un mecanismo de coordinación, es darle a usted un sueldo, así no haya producido nada, pero con ese sueldito, con esos euros compra en otro lugar, esa persona que recibe esa plata compra y se reactiva la economía. Lastimosamente hay una gran inflexibilidad del Banco Central Europeo. Entonces, me explayé demasiado, perdone, pero es un tema que me apasiona y que me indigna también. Hemos hablado de los temas de la hipoteca. La buena noticia para nuestros migrantes, con todo respeto, en Ecuador no podría pasar lo que pasa en España. Si alguien tiene un problema con el crédito hipotecario, ya entrega su casa, se extingue el crédito, perdió su casa, es doloroso, pero al menos no se queda endeudado, incluso con los vehículos. Entrega el vehículo, se quedó sin vehículo, pero no tiene deuda. Lo cierto y verdad, presidente, le iba a comentar que la política social, en este caso, ha sido fundamental en su gobierno. Las personas que residen aquí en España en ningún momento hemos visto que se hayan podido sentir abandonadas, todo lo contrario. Se instituyó la Secretaría Nacional del Migrante, los consulados, las embajadas han realizado sus respectivos trabajos a la hora de conceder permisos de convalidación de títulos, etcétera, etcétera. Siempre han estado atendidos por su gobierno. Hemos visto imágenes lamentables que ha vivido usted cuando intentaron de alguna forma echarle del poder, imágenes que impactaron a todos los ciudadanos. Jamás se podía pensar que esto pudiera llegar, bueno, quienes vivimos aquí en España, pero la realidad con la oposición es esta. Mire, todo el mundo sabe los índices populares del gobierno, el altísimo apoyo que tenemos, pero hay grupos minúsculos que están perdiendo su poder, pero tremendamente poderosos, muchas veces ayudados de grupos extranjeros. Esos grupos del primer día del gobierno han conspirado. El 30 de septiembre del 2010 casi logran su cometido, utilizando una insubordinación policial por la manipulación, la desinformación de ciertos medios sobre una ley que ahora todo el mundo reconoce que es muy buena. Era una ley que homologaba salarios, etcétera, pero también eliminaba, es que el país era una locura, ¿no? De repente un policía ganaba $300, es decir, el Estado no pagaba adecuadamente, que era lo que tenía que hacer, pero en Navidad ese mismo Estado le daba $70 para juguetes para los niños, hacía lo que no tenía que hacer, porque los juguetes para los niños tienen que comprar las propias familias. Nosotros eliminamos todo eso en la nueva ley, pero aumentamos sustancialmente los sueldos, para que la gente dignamente, ellos con su propia plata, puedan comprar los juguetes para sus niños en Navidad y muchas otras cosas. Porque si los juguetes valían $70, el incremento era $200, creo, mensual. ¿Sí me explico? Pero manipularon de tal forma la información, ciertos medios, que le hicieron creer a los policías, aparte de las Fuerzas Armadas, que le iban a reducir los sueldos, le iban a quitar los regalos, las bonificaciones, etc. Eso generó una insubordinación policial, que era lo que esperaban, para ver si tumbaban al gobierno. O sea, esto es lo que sembraban día y noche hasta poder cosechar algo. Cosecharon ese día con la insurrección policial y enseguida pues se tomaron el aeropuerto, se tomaron la asamblea, se tomaron medios de comunicación, trataron de sacar gente a las calles. Lo que no esperaban es que la gente sí salió a las calles, en decenas de miles, pero para apoyar al gobierno, y se les derrumbó el intento de desestabilización, ordenaron matar al presidente, ahí están las grabaciones, etc. Eso, usted dice,
al menos corrigió, al menos de España no se esperaba. Eso lo esperamos todos los días en Ecuador. Eso puede suceder de nuevo. O sea, nada está hecho. No quiero aparecer como víctima, como héroe, que no lo soy. Tan solo soy un servidor de mi pueblo, pero eso es lo que arriesgamos aquí. Y sabemos a qué nos exponemos. Entonces hay que estar muy atentos porque esto es lo que enfrentamos todos los días. Sabemos que recientemente también se celebró la asamblea de país, donde 20.000 delegados, o más de 20.000 delegados, 16.000. apoyaron su candidatura para las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, ahí tenemos a la oposición tirando y afloja a ver a quién colocan como asambleísta, quién llevan para un lado y para otro. Pero es que llamamos Ecuador a esta clase de desfachatez caretuco, ¿no? Caretucada. La gente caretuco, carepal. Imagínense lo que le he contado que hicieron los bancos. Y ahora están mandando un banquero de candidato a la presidencia. Dicho sea de paso, con el apoyo de políticos españoles, hay ciertos partidos españoles. Entonces, creen que la gente es amnésica, ¿no? Bueno, como usted lo ha dicho, somos un movimiento democrático, 16.000 delegados me nombraron candidato a la presidencia. Yo asumiré el rol que establezca mi partido y mi patria, ¿no? Porque créame que no tenemos ningún apego al poder, nuestro afán es de servicio, pero sí tenemos la responsabilidad de mantener este proceso en que han cifrado tantas esperanzas la inmensa mayoría de nuestro pueblo, la Revolución Ciudadana. Entonces, yo creo que soy el que más probabilidades de victoria presento para mantener el poder este movimiento. En consecuencia, pues, he aceptado la candidatura. Se vienen momentos durísimos, esta gente no tiene límites ni escrúpulos. Ya verán cómo empezarán las calumnias, las difamaciones, tratar de quebrarnos moralmente, tratar de destruir nuestra familia, porque esta gente no tiene límites. Preparado, porque en esto hay incluso agencias extranjeras que saben montar cualquier barbaridad, que la FARC nos financia, cualquier cosa. De hecho, no excluyan que la suspensión de la Feria de Quito, ¿no?, de una empresa vinculada a un célebre banquero, sea parte de esa campaña, para indignar a los quiteños y echarle la culpa al gobierno, porque Quito es una ciudad donde tiene bastante ascendencia la tauromaquia. Entonces, estar preparados, pero ya será el pueblo ecuatoriano, dentro y fuera de la patria, porque los migrantes ahora no solo pueden votar, sino que pueden elegir y ser elegidos. Perdón, siempre pudieron elegir, no siempre, pero antes de nuestro gobierno no podían elegir, no estaba implementado eso, nosotros lo implementamos, pero ahora también pueden ser elegidos, ahí ser representantes por los migrantes. Ellos deberán decidir democráticamente. Si seguimos adelante, volvemos al pasado. El tema de Montecristi también fue un logro de su gobierno. Me pregunto, señor presidente, si en el caso de que los ciudadanos vuelvan a darle la confianza en las próximas elecciones, relacionando el tema con los asambleístas, no sé, ¿se plantea usted incluso poder crear un código de ética para los asambleístas? Lo planteamos muy claro, como muchos partidos europeos, pero hasta eso ha sido criticado. Por ejemplo, necesitamos mantener el movimiento país, somos gente honesta. Créame, se lo digo sinceramente, eso me ha llenado de orgullo. Como ahora me involucré directamente en la selección de candidatos, presentaban sus propuestas en las convenciones provinciales, pero revisamos pormenorizadamente nombres, etcétera, porque no vamos a caer en lo que caímos antes, en los errores. Obtuvimos el bloque mayoritario, 58 asambleístas, pero para mayoría absoluta se necesitaba 63. Pero en lugar de aumentar asambleístas, como normalmente ocurre con el movimiento oficialista por el poder, 6 u 8 personas nos traicionaron y se fueron a la oposición, porque somos gente honrada, porque no compramos conciencia, pero no vamos a permitir más traidores tampoco. Un traidor de aquí, de Europa, italiano, ¿no?, que se vendió al mejor postor. Ya no vamos a permitir eso. Entonces, directamente estuvimos revisando durante 2 semanas las proposiciones de las convenciones, consensuando, conversando, etc. Nuestros asambleístas, o sea, nuestros migrantes, ya pueden elegir, gracias a la Constitución de Montecristi que usted ha nombrado, sus propios representantes, ¿no? Y el objetivo es tratar de lograr una mayoría absoluta en la Asamblea para evitar los chantajes a los que nos hemos sometido, aunque no hemos cedido, ¿no?, por no haber tenido esa mayoría. Me gustaría tocar el plan de retorno voluntario. Se instituyó en el año 2008 el plan de retorno voluntario. Muchos ciudadanos que residen aquí en España se preguntan con qué país se van a encontrar en el caso de que decidieran volver, porque sabemos que ha descendido y mucho el índice de pobreza, sabemos que se ha invertido mucho en política social, en infraestructuras, se ha potenciado la imagen del país al exterior. ¿Qué se van a encontrar? Usted lo ha dicho, con ese país, usted conoce bastante bien, parece, la realidad del país. Nuestros migrantes, hay algunos que retornan de tiempo en tiempo, hay otros que, todos están en constante
contacto con sus familiares, ellos saben lo que están pasando en el país. Claro, ver es diferente, ¿no? Les pueden contar que Loja por fin tiene carretera. Ir a ver esas carreteras de hormigón, etcétera, ya es otra cosa. Entonces, les insisto a nuestros hermanos migrantes, no hemos solucionado todos los problemas, sería un loco si lo dijera, ¿no? Pero hemos avanzado mucho y juntos podemos seguir avanzando. Así que sabemos el temor que pueden tener, ¿no?, por las experiencias sufridas, pero que nos roben todo menos la esperanza. Si quieren volver, bienvenidos, y juntos podremos superar cualquier obstáculo. Y van a encontrar un país totalmente diferente. Y tal vez nos falte mucho, en servicios sanitarios, educación, carreteras, aunque se ha hecho mucho. Pero lo más importante, ya en Ecuador no manda la banca, que fue la que los tiene aquí, por esa crisis. Ya no manda el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ya no mandan los medios de comunicación, ya no mandan países extranjeros. En Ecuador mandan nuestros migrantes, mandan las inmensas mayorías, manda el pueblo ecuatoriano. Y por último, presidente, en rendición de cuentas, también es importante el que los ciudadanos sepan lo que ha hecho su presidente y en qué se ha trabajado. Dentro de unos minutos va a asistir precisamente a esa rendición de cuentas. Para quienes nos escuchan en Ecuador, en España, en toda la región de Murcia a través de la radio, no sé, me gustaría preguntarle por ese asunto, qué es lo que le va a decir a los ciudadanos que van a asistir al acto y cuál sería su mensaje, ¿no?, para quienes nos escuchan a través de las ondas de la radio. En Sevilla y en Murcia, perdón, y en Milán, informé sobre estos casi 6 años de gobierno, porque técnicamente yo acabo mi periodo presidencial en mayo del próximo año. Sin embargo, como ya se realizó la cumbre, hemos tenido las bilaterales, a nuestros compañeros de Murcia les voy a informar sobre todo lo que hemos hecho en este viaje, como siempre lo hacemos, ¿no?, y los objetivos buscados y ojalá alcanzados, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que se conversó con el presidente Rajoy, de las propuestas que está presentando el gobierno ecuatoriano, de lo que hemos conversado en esta entrevista, de las reformas a la ley que se han hecho en Ecuador para que no pueda ocurrir algo como lo que está ocurriendo aquí. Me valoraron la casa en 200.000 euros, ahora vale 50.000, me quedo sin casa, endeudado para toda la vida. Eso ya no puede pasar en Ecuador. Vamos a ratificarles que no es posible ejecutar hipotecas en Ecuador, lo intentó un banco, pero hemos puesto las restricciones adecuadas para que eso no sea posible y todo lo que se sigue haciendo. Y esto es emblemático, porque se demuestra que el capital financiero, yo creo que el problema de fondo es ese, ¿quién manda una sociedad? ¿El capital financiero o los ciudadanos? En Ecuador no manda el capital financiero, manda los ciudadanos, porque seguimos con estas reformas para limitar los abusos del capital. Por ejemplo, si usted se atrasa en un préstamo, le cobran intereses de mora, 100 euros en intereses de mora. Con mucho esfuerzo, reúne 80 euros, usted es un deudor de buena fe, quiere abonar al crédito, paga los 80 euros, van a los intereses de mora, no va al capital, quiere decir que siempre los intereses van a seguir creciendo. Entonces hemos hecho una reforma para que esos pagos vayan al capital, reduciendo los abusos permanentes, que por comunes lo hemos considerado normales. Una cosa es que sea común, otra cosa es que sea normal. Eso no es normal, es anormal. Entonces, estos abusos que los consideramos normales del capital están siendo muy restringidos y demostrando que en Ecuador llaman a los ciudadanos, no el capital, no los medios de comunicación, no la banca, no el Fondo Monetario, no países extranjeros. Presidente, agradecerle el que haya hablado para los micrófonos de Cristal Radio, agradecer también a nuestros oyentes en todo el país, en Ecuador, que hayan seguido esta entrevista y desearle muchísima suerte en un futuro y que siga por ese camino que acaba de comentarnos. Agradecerle a usted, Juan. Usted está más enterado de lo que pasa en el país que los propios ecuatorianos. Felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. A usted.